Ahora sí, bienvenidas a cada una de ustedes nuevamente a este último sábado de taller sobre las estrategias lúdicas y para la expresión oral en el nivel inicial. Vamos a ir esperando de repente a sus compañeras un minutito más para poder dar inicio a este, como les vuelvo a repetir, pues a este sábado, ¿no? A este último sábado que vamos a estar juntas. Hemos compartido muchas experiencias, muchas vivencias de cada una de ustedes desde sus escuelas, ¿no? Cómo han vivido y cómo realizan estas estrategias, como la semana pasada que conversamos sobre la asamblea, ¿verdad? Conversamos la asamblea y esa importancia que tiene que tener la asamblea. La semana antepasada conversamos el primer sábado, conversamos sobre las canciones, recuerdan que hicimos las canciones, recordábamos las rondas, las canciones de cuna que ayudan a estos niños, a nuestros niños, a desarrollar su expresión oral. Entonces el día de hoy también tenemos estrategias conocidas por ustedes. Vamos a ver cómo se aplican en el aula, de qué manera, cuáles son esas sugerencias metodológicas que para ustedes, para que sean aplicadas en el aula, cuál es la importancia que tienen cada una de ellas en el trabajo de nosotras, ¿no? Y sobre todo, pues, en el área de comunicación. Ya hablamos exclusivamente de la expresión oral y también de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces vamos a ir ya maestras, bienvenidas nuevamente a cada una de ustedes, esperando que hayan pasado pues una linda semana de la educación inicial y se hayan divertido con sus niños en las escuelas realizando diversas actividades. Entonces damos inicio ya a nuestro último sábado y poder conversar sobre estrategias para estimular la oralidad en niños de 3 a 5 años. ¿Cuáles son esas estrategias que nosotras tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas estrategias que a veces sí la usamos, pero no le tomamos esa debida importancia o no tenemos ese propósito al que va dirigido? Entonces vamos a poder empezar. Se están uniendo, las maestras todavía se siguen uniendo. Bienvenidas, está Elena, Carolina, Ana María, por ahí veo a Erika, Judith, Nérida, buenas tardes, Juliana, Judith, Juliana, Magali, y están las maestras ya, Nelva, que se están uniendo a nuestra tarde el día de hoy. Por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, ¿sí? Porque si no interfiere el audio. A ver, Nelva, me parece que el audio de Nelva es el que está prendido. La mano de su pie. A ver, ahí por ahí sus audios, por favor. Nérida, me parece que tu audio está prendido y no lo podemos apagar desde acá. Nelva también. Magali también tiene su audio prendido. Magali, Nelva, Elena. A ver. Ahora sí, Elena ya está, ya apagó su audio. Nelva también tiene el audio encendido y Nérida. A ver si pueden ver sus audios, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí damos inicio, pues, ¿cómo están? A ver, ¿cómo estás, Judith? Buenas tardes. Ahí ya están escribiendo, chicas, escriban en el chat y poder conversar el día de hoy también, ¿sí? Ustedes saben que nosotros estos sábados que hemos tenido ha sido muy participativo y espero que este último sábado también lo sea. Vamos a ir viendo y recordando pues estas estrategias. Y su uso, ¿no? ¿Cómo lo usamos? ¿En qué momento? ¿Cuándo podemos trabajarlo? Entonces vamos a empezar con una estrategia muy conocida para el desarrollo de la expresión oral, que son las trabalenguas. Pero ¿qué cosas son las trabalenguas? ¿No? Son textos breves, escritos en verso o en prosa, en los que se presentan muy cercanos ciertos sonidos o grupos consonánticos que ofrecen una gran dificultad para su pronunciación en voz alta. Entonces, ¿pero en qué tiempo utilizamos nosotros las trabalenguas? ¿Cuánto tiempo podemos usar? ¿No? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar esta estrategia? El proceso de aprendizaje del trabalengua se puede realizar en un periodo de 40 a 45 minutos, según el ritmo de aprendizaje de los niños y la extensión del texto.
Entonces ya nos está dando un tiempo aproximado, pero también nos dice que tenemos nosotros que tener en cuenta la edad del niño, el ritmo de aprendizaje de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dicen sobre la trabalengua? ¿Y cómo se aplican las trabalenguas en el aula? ¿De qué manera las tenés que explicar la maestra en el aula? Te dice, a ver por ahí, su audio, ¿alguien tiene prendido el audio de Luz? Muy bien, ahora sí. Primero, ¿cómo aplicamos esto? Número 1, presenta una lámina a los niños. La maestra que tiene que hacer es presentar una lámina, ¿a quién? A los niños. Número 2, te dice, pide a los niños que describan la lámina. Bien, vamos a pedir a los niños que hagan esa descripción a la lámina. Número 3, da lectura a la lámina y a la trabalengua. La maestra da lectura a la lámina, ¿no? Para que los chicos puedan seguirlo, ¿sí? Y a la trabalengua. Entonces, hay que tener en cuenta la aplicación. Número 1, se presenta una lámina a los niños con la trabalengua, esas láminas de esas imágenes iconoverbales, ¿verdad? Número 2, pide a los niños que describan la lámina, descripción, estamos hablando ahí también de una expresión oral. Y número 3, te dice, da lectura a la lámina y a la trabalengua. 4, ¿qué te dice que tienes que hacer como paso número 4? Realiza preguntas a los niños sobre el contenido de la lámina. Entonces vamos a realizar preguntas a los niños sobre el contenido de la lámina. ¿Qué dice en la lámina? ¿Qué creen ustedes, niños, que dice en la lámina? ¿Qué podemos observar en la lámina? Ya los niños nos dirán, sí, Miss, hay un plato, hay un botón, hay un ratón. Ya los niños se comenzarán a describir lo que están observando, ¿no? Por eso vamos a preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que observan en la lámina? Como paso 5, pide a los niños que repitan el trabalengua con diversos estados de ánimo y modalidades. ¿Para eso con quién? Con el acompañamiento de la maestra, ¿no? Y número 6, pide a los niños que lo repitan individualmente. Acá estamos hablando ya de una estimulación al desarrollo del lenguaje, a la expresión oral. Entonces, tenemos estos 6 pasos de cómo se aplica una trabalengua. Primero, presentamos una lámina a los niños. Por ahí, por favor, sus audios. Presentamos una lámina a los niños. Número 2, pide a los niños que describan lo que observan en la lámina. Número 3, la maestra da lectura a la trabalengua, ¿no? Da lectura a la trabalengua. Número 4, la maestra realiza preguntas a los niños sobre el contenido de la lámina. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que observan? Y ya los niños van a comenzar, pues, a describir lo que están observando. Como paso número 5, la maestra pide a los niños que repitan el trabalengua, ¿no? Con diferentes estados de ánimo, modalidades. Ya eso va a depender de cada uno de los niños cómo lo quiera decir. Y luego, pues, acompañamos a los niños, de repente alguno de ellos quiere repetirlo individualmente porque lo aprendió. Entonces, le damos el pase al niño y él lo va a repetir. Entonces, tenemos estos 6 pasos de cómo se aplica la trabalengua. Pero, ¿qué ventajas ofrece el trabalengua? ¿Por qué el trabalengua? A veces no les enseñamos en el aula la trabalengua, pero ¿qué ventajas tiene? Contribuye a la correcta y fluida expresión oral. Contribuye a la correcta y fluida expresión oral. Desarrolla y mejora la elocución. Facilita el desarrollo del lenguaje de manera divertida, ¿verdad? Porque a veces no podemos decir el trabalengua cuando estamos con los chicos y ellos se ríen, se divierten de cómo pronunciamos, ¿no? Desarrolla en los niños la seguridad al hablar, ¿eh? Estimula el desarrollo de su capacidad auditiva, facilita la participación en actividades lingüísticas de forma amena,
Desarrolla la capacidad para pensar y reflexionar sobre el lenguaje. Facilita la lectura. Los niños que hablan bien tienden a leer bien. Desarrolla la función fonética de vocalización de lo que se escucha. Facilita la gesticulación apropiada para una clara pronunciación. Refuerza la fluidez de la lectura, fomenta el interés y la concentración y permite memorizar sonidos difíciles de pronunciar. Entonces, miren qué tan importante es la trabalengua, enseñar a los chicos la trabalengua, jugar a la trabalengua con los chicos, que permite este desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Con correcta fluidez en la pronunciación, desarrolla pues en el niño la seguridad al hablar, facilita la lectura, la pronunciación, fomenta el interés de concentración, porque tienen que estar muy concentrados para repetir la trabalengua, ¿verdad? Fomenta el interés, la concentración, desarrolla la función de vocalización. Entonces acá ya tenemos muy en cuenta qué ventajas ofrece pues trabajar en el aula la trabalengua. Pero también tenemos algunas sugerencias para su mejor estimulación. ¿Qué nos pide? Dice, dosifica las trabalenguas a lo largo del año, considerando aspectos como el nivel de desarrollo cognitivo, afectivo y social propio de cada niño. Entonces yo dosifico las trabalenguas, que no vamos a hacer que, por ejemplo, que en un solo mes o en una experiencia de aprendizaje les voy a enseñar solamente trabalenguas. Y de ahí me olvido de las trabalenguas, no más. No, para eso tengo la biblioteca, tengo el taller de lectura, donde puedo seguir trabajando con ellos y estimulando el lenguaje con los chicos. Entonces, por eso se sugiere que se dosifique las trabalenguas. Lo puedo tener pues en mi biblioteca, una caja llena de trabalenguas, de láminas, pero vamos dosificando. Graba los aprendizajes logrados por los niños y anota todos los sucesos ocurridos en la interacción pedagógica. Ofrece a los niños diferentes sonidos de animales, ruidos, cosas y objetos que puedan escuchar para luego imitarlos. Si hablamos de sonidos, estamos hablando de los sonidos onomatopéyicos también. También se puede hacer ejercicios labiales para fortalecer los músculos de la boca, como soplar la vela, inflar los globos, etc. Realiza ejercicios periódicos de repetición de sílabas que resultan complicadas en su pronunciación, con los chicos de primer grado que están en las aulas de primer grado, ¿no? Trabajar estos ejercicios. Selecciona adecuadamente las trabalenguas de acuerdo al contexto. Por supuesto, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad de nuestros niños, para que resulte una actividad significativa, placentera y no inhibitoria para los niños. Que el niño se divierta cuando nos diga una trabalengua. Aprovecha el texto del trabalenguas para desarrollar la comprensión oral también, ¿no? Respondiendo a qué preguntas. ¿De quién se habla? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué está haciendo? ¿Qué palabra se repite más? Procura que los niños realicen preguntas en función de la lámina y del texto. El del texto es optativo, pero de la lámina, de esos dibujos que hay en la lámina, de lo que él observa. Lee el trabalengua con mucha claridad y despacio. Repítelo varias veces y los niños empezarán a decir la frase parte por parte, hasta llegar a repetirla completamente. Entonces tenemos estas sugerencias metodológicas que nos van a ayudar, por supuesto, pues al desarrollo de las trabalenguas. Hay que retomarlo en las aulas, hay que hacer el taller de lectura, hay que hacer el taller, por ejemplo, el taller de lectura, el taller de cuentos, el taller de juegos orales, el taller... Podemos hacer diversos talleres, no hay que estancarnos en lo mismo, podemos hacer más. Entonces, hagámoslo.
¿no? Este taller, esta estrategia de las trabalenguas, pues nos va a ayudar a que el niño pues logre esa fluidez verbal que necesita. El niño de 5 años, el niño de 4, el niño de 5 que ya está próximos a ir a un primer grado. Entonces, ¿cómo llega el niño al primer grado? Allí nosotros vamos a trabajar estas trabalenguas y todas las estrategias que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya tenemos claro cómo poder trabajar pues la trabalengua, hacer, por ejemplo, como te dice acá, dosificar ¿no? Todas las trabalenguas de acuerdo pues a la edad de los niños, tener en cuenta el contexto, la realidad, la edad de los niños, para poder seleccionar las trabalenguas para 3, para 4 y para 5 años. Pero acá tenemos algunas trabalenguas que nos va a ayudar mucho, nos ayuda las imágenes, ¿no? Para que los niños puedan observar, para que los niños puedan expresarse. Entonces, mucho nos va a ayudar que cómo se le presenta la trabalengua a los chicos, ¿no? Esa imagen, ese dibujo que va a llamar la atención a los niños, y el niño dirá, ¿qué dirá allí Miss en esas letras? Pero él ya se imagina al poder ver los dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, mi mamá me mima y yo mimo a mi mamá. Entonces él va a decir, está mamá con su hijito, va a decir primero, pero ahí está, primero tiene que observar la lámina, tiene que describir la lámina y luego pues paso por paso, parte por parte, los chicos van repitiendo, ¿no? Tito toma té, tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Entonces acá tenemos estas trabalenguas para los chicos. Atentas ahí, entonces la primera estrategia que hemos visto esta tarde es la trabalengua. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Ustedes ya lo saben, ¿no? Presentamos la lámina, pedimos a los niños que describa, la maestra da la lectura a la lámina, realizamos preguntas a los niños sobre el contenido de la lámina, pedimos a los niños que repitan con el acompañamiento, lógicamente, de la maestra, y pues podemos pedir qué niño quisiera decirlo, ¿no? No podemos decir, tú vas a salir, tú vas a salir, tú vas a salir, no, sino que salga de él. Miss, yo lo sé, yo lo puedo decir, ¿no? Entonces, ahí estamos respetando, pues, sus opiniones de los chicos, su participación de los chicos, y nosotros tenemos que escucharlos, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos sobre las trabalenguas y acá vamos viendo otra estrategia muy conocida por nosotros y que a veces no la utilizamos, las rimas, ¿no? Las rimas nosotros las conocemos muy bien, conocemos muchas rimas. La rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso, a partir de la última vocal acentuada, incluida está. La rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos. Muy bien, vamos, es la repetición. Pero ¿cómo se aplica la rima? También tenemos pues esos pasos para poder aplicar la rima. Número 1, te dice acá, esta rima muy conocida del Periquito el Bandolero, ¿verdad? Muy conocida es esa rima. Presenta una lámina iconoverbal a los niños y niñas. Esta lámina iconoverbal con los dibujos, como vemos acá, Periquito el Bandolero, se metió a un sombrero, ¿verdad? Los chicos saben que dice acá sombrero. El sombrero era de paja, se metió a una caja, los chicos repiten. La caja era de cartón, se metió a un cajón. Siempre la maestra acentuando el sonido final para que los niños lo puedan reconocer. Se metió a un cajón. El cajón era de pino, se metió a un pepino. Él maduró y se escapó, y Periquito se escapó. Entonces vamos viendo acá y vamos repitiendo, ¿no? Lo que ellos van leyendo en esta lámina iconoverbal. Como paso número 2, pide a los niños y niñas que interpreten el texto de la lámina. ¿Qué dirá en la lámina, chicos? Ellos comienzan entonces pues a repetir lo que están observando en la lámina. Paso número 3. La maestra lee en voz alta, enfatizando los sonidos finales. ¿La maestra qué hace? La maestra lee en voz alta y enfatiza los sonidos finales.
Paso número 4, interroga a los niños sobre el contenido de la lámina y pide que realicen preguntas en función al texto. ¿Qué hemos visto en la lámina? ¿Qué dice Periquito? ¿Dónde se metió Periquito? ¿Y por qué se metió en una caja? ¿Y por qué? Y los chicos te van a decir miles de preguntas, ellos también van a contestar, ¿no? Entre ellos mismos, porque van a estar observando y van a estar deduciendo lo que ellos están observando. En el número 5, como paso 5, te dice, pide a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de ánimo, alegre, llorando, tristes, enojados, y lógicamente acompañado también por sonidos. Entonces vemos acá estos 5 pasos que tiene cómo aplicar una rima, ¿no? ¿Cómo aplicamos esa rima en el aula? Ya sabemos, presentamos una imagen, icono verbal a los niños y niñas, pedimos a los niños y niñas que interpreten el texto de la lámina. ¿Qué dirá ahí, chicos? ¿No? Siempre preguntando y siempre haciendo esas preguntas potentes, ¿no? Número 3, lee en voz alta, enfatizando los sonidos finales. Número 4, te dice acá, interroga a los niños sobre el contenido de la lámina. Haces preguntas sobre el contenido de la lámina y pide que realicen preguntas en función a lo que han observado, al texto. Y por último, pide a los niños que repitan varias veces con diferentes estados de ánimo, ¿no? La rima que han aprendido. Entonces, vamos viendo cómo se aplica la rima, ya sabemos, pero ¿qué se logra con las rimas? ¿Por qué no las trabajamos a veces las rimas en el aula? ¿Por qué no nos podemos jugar con los chicos en la hora de la lectura? Entonces, vamos a ver, tenemos que hacerlo de ahora en adelante, ¿no? Porque sabemos que va a ayudar a nuestros niños al desarrollo del lenguaje, a la expresión oral. Te dice, ¿qué se logra con las rimas? Fluidez en la expresión oral, mejor vocalización de palabras, incremento de vocabulario, participación activa con seguridad, capacidad de atención y concentración y la discriminación auditiva. Entonces, miren qué importante es el desarrollo de las rimas, ¿no? Permite que la fluidez en la expresión oral. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Esa fluidez de la expresión oral, que los chicos puedan expresarse. Eso es lo que nosotros queremos con estas estrategias, que sea seguro en el momento de expresarse, que mejore su vocalización, que tenga esa seguridad al momento de participar, al momento de jugar con las rimas o tal vez jugando con las adivinanzas, con las trabalenguas. Entonces, vamos viendo la importancia de esto. Algunas sugerencias metodológicas para las rimas. Selecciona rimas cortas, divertidas y acordes al contexto de los niños y niñas. Otra vez, ¿no? A tener en cuenta, pues, la edad, importantísima. La edad de quién, de nuestros niños, para poder seleccionar esas rimas. O también podemos crear con ellos nuestras propias rimas. Realiza el proceso de interrogación en base a la lámina. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué está haciendo? ¿Qué más ven? Siempre acostumbrarnos a realizar estas preguntas a los chicos. Procura que los niños y las niñas realicen preguntas en función a la lámina y del texto. Muy bien, los demás días se realizarán acciones de reforzamiento de manera creativa hasta que los niños y las niñas logren aprenderla, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos debajo de un botón, tontón, eso es una rima, ¿no? Nosotros conocemos muy bien esa rima y es una rima divertida para ellos. ¿Qué materiales utilizamos para trabajar las rimas? Son las láminas icono verbal, ¿no? Estas láminas que sí tenemos que realizarlas, estas láminas icono verbales, que son estas de acá, pues están las letras y las palabras y los dibujos. Entonces, ese es el material que nosotros usamos para la rima. ¿En qué tiempo? El proceso de aprendizaje de la rima se puede realizar en un periodo de 40 a 45 minutos aproximadamente, ¿sí? No es que ya yo en 40 minutos tengo que saber que si el niño lo aprendió o no lo aprendió la rima. No es así. Siempre es un aproximado, siempre es un aproximado.
El proceso de aprendizaje de la rima pues es de 40 a 45 minutos según nuevamente el ritmo de aprendizaje de los niños y la extensión del texto. Ahí hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, selecciona rimas cortas, de acuerdo a la edad de nuestros niños, igual que la trabalengua, ¿no? ¿Qué tipo de trabalenguas voy a buscar para mi niño de 3, para mi niño de 4, para mi niño de 5, de acuerdo pues a las características de su lenguaje? Entonces vamos viendo por acá. Y acá tenemos estas rimas muy bonitas que ustedes ya la deben conocer, muy cortitas, ¿no? Por ejemplo, el sapo Fernando salta en la charca jugando. ¿Dónde rima? Con Fernando y jugando, ¿verdad? El sapo Fernando salta en la charca jugando. ¿Dónde nosotros acentuamos? En el sonido final. El ratón glotón dice que te gusta la tarta un montón. Entonces la Miss, al momento que va a repetir y va a decir la rima a los chicos, chicos, miren lo que tengo por acá, ¿no? Y comienzas, el ratón glotón dice que te gusta la tarta un montón. Y algunos por ahí te dirán, un montón, glotón, te van a decir, algunos te van a decir, suenan igual, Miss, ¿no? Son los niños que están muy atentos, los niños muy concentrados al momento de poder realizar estas rimas. La gallina Josefina come pollo con sardinas. Ah, jaja, a veces cuando las rimas son graciosas, ¿no? Los chicos se ponen y se ríen y lo disfrutan, pero también va a depender mucho de cómo la maestra les diga estas rimas, ¿no? Entonces, es bueno tener estas láminas y presentar a los chicos. Chicos, llegamos la hora de escuchar un lindo cuento o escuchar una linda lectura. Y ahí les preguntamos y sacamos nuestras láminas de rimas. Miren lo que tengo acá, chicos. Y comienzan ustedes, ¿no? El sapo Fernando salta en una charca jugando y los chicos se comienzan a reír y ya se comienzan a volar su imaginación y creatividad de ellos. Bien, entonces acá tenemos 3 rimas que son conocidas, pero también la más conocida y la que siempre usamos nosotras es el debajo de un botón tontón, que esa es una rima muy conocida que también la usamos mucho con los chicos. Entonces, estamos viendo ya 2 estrategias, como las que son las rimas y las trabalenguas, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿algunas preguntas tienen ustedes en estas 2 estrategias que hemos acabado de ver? ¿Tienen alguna pregunta para ellas? A ver, ¿tienen alguna pregunta? De repente ustedes, ¿cómo realizan las rimas en sus aulas? ¿Cómo realizan las trabalenguas? A ver, coméntenme, ¿cómo hacen las trabalenguas y las rimas? ¿Cómo las realizan? A ver, coméntenme ustedes. A ver, por acá vamos a ver si me pueden comentar cómo ustedes lo realizan. A ver, coméntenme. Vamos escuchándolas. O si no pueden prender sus micrófonos, por favor, me escriben y yo voy viendo. Voy leyendo por ahí lo que ustedes me están diciendo, ¿sí? A ver, vamos viendo. Entonces, vamos viendo a ver cómo ustedes me van contando. A ver, vamos a dejar pasar. Todavía tenemos más maestras que se están incorporando en estos momentos. Y voy a leer yo sus mensajes por acá. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Coméntenme cómo ustedes realizan las rimas, cómo ustedes realizan las trabalenguas. A ver, ¿qué me pueden decir de ello? A ver, yo voy a leer lo que ustedes me están escribiendo. ¿Sí? A ver, coméntenme, a ver. Hace poco o en el transcurso del año, ¿cómo realizan las trabalenguas? ¿Empiezan a trabajar con trabalenguas en sus sectores o, por ejemplo, en el taller de lectura o en el sector de biblioteca? ¿Tienen rimas, tienen trabalenguas ahí puestas para que los chicos comiencen a observar y a decir, ¿qué dice acá, Miss? Y te hagan esas preguntas. ¿Cómo tienen ustedes sus sectores con todo esto? ¿Tendrán trabalenguas? ¿Tendrán el sector de las rimas? Las adivinanzas, la cajita de adivinanzas, las cajas de rimas, las cajas de trabalenguas? ¿Qué es lo que ustedes tienen en sus aulas para poder desarrollar? A ver, cuéntenme.
A ver, por acá me dicen buenas tardes a las chicas que están escribiendo. A ver, muy bien. ¿Qué me pueden decir? Prendan sus micrófonos, o si no pueden, escriban, chicos, escriban. Vamos, a ver, este es el último sábado que estamos juntos, entonces hay que aprovechar a compartir esas experiencias que cada uno de nosotros tiene. Desde sus aulas, de repente ustedes tienen otra experiencia de cómo realizan la rima. Coméntenme, a ver, antes de seguir. A ver, alguien que quisiera comentar, somos 23, a ver, de repente por ahí está Ana María, Bexa, a ver, alguien quisiera comentar algo sobre el juego de las rimas y las trabalenguas. A ver, por ahí prendieron un micrófono. Vamos a ver quién será. Luz, de repente Luz, Stephanie, Elena, Judith. A ver, vamos escuchándolas por ahí. O escriban, por favor, para poder compartir. Vamos viendo cómo realizan las rimas, cómo realizan las trabalenguas. A ver, quisiera escucharlas, por favor. No sé qué ha pasado el día de hoy con las maestras. Sé que han tenido una semana súper agotadora, con muchas actividades, pero de hecho que le hemos pasado genial cada uno en sus escuelas, ¿verdad? Con muchas actividades muy bonitas. Por acá veo y me dice, las rimas y canciones infantiles les ayuda a desarrollar su lenguaje. Así es, pero ¿de qué manera se aplican? Sabemos que las ayudan a desarrollar el lenguaje, sí, pero ¿cómo ustedes lo aplican en el aula? ¿Cómo lo acabamos de ver? ¿O de qué manera realizan las rimas? ¿Solamente en una experiencia de aprendizaje? ¿O en qué momento más realizan las rimas? A ver, por acá están prendiendo sus micrófonos, por ahí, no sé de quién es. Acá está. Ahora sí. Ajá, vamos a ver que prendieron su micrófono por ahí. A ver, alguien más que quisiera compartir sobre las rimas. Me han escrito por acá que las rimas ayudan a desarrollar el lenguaje. Es así. Pero ¿de qué manera lo aplicamos? ¿En qué momento? A ver, ¿quién más quisiera compartir, aparte de la maestra que nos está escribiendo? A ver, chicas, vamos. Vamos a escucharnos el día de hoy. A ver. ¿Quién más quisiera compartir el día de hoy? Vamos viendo. Ajá, siguen escribiendo, pero ¿quién más? ¿Quién más quisiera compartir esa experiencia que tengan? O no tienen esa experiencia, o no trabajan rimas, porque si están en silencio es porque no trabajan las rimas y las trabalenguas. Ajá, entonces yo me voy dando cuenta y voy sacando mi propio diagnóstico y voy diciendo, wow, las mises no trabajan ni las rimas ni las trabalenguas. Entonces, ¿cómo me va a ayudar a que haya ese desarrollo del lenguaje, ese desarrollo de la expresión oral si no lo trabajo? ¿No? Entonces, voy a dejar de compartir porque me doy cuenta que las maestras, pues entonces, no han utilizado las rimas ni tampoco las trabalenguas en sus experiencias de aprendizaje o en sus proyectos o en sus unidades, ¿no? O en sus talleres de literatura, su taller literario, de repente no están utilizando pues estas estrategias. A ver, vamos a continuar entonces, donde acá estamos. Bien, entonces ya vamos continuando. El rincón del micrófono. El rincón del micrófono es una estrategia muy bonita, pero depende mucho de cómo lo lleve la maestra, el rincón del micrófono, ¿no? Porque sí, es cierto, ayuda muchísimo al desarrollo de la expresión oral. Mucho lo trabajamos en el momento de la asamblea de entrada o en la asamblea de salida o quizás en alguna actividad o en actividades permanentes, no lo sabemos. Pero el rincón del micrófono nos ayuda muchísimo. ¿Pero qué es el rincón del micrófono? La aplicación de las nuevas tecnologías como el micrófono en el aula es muy importante como procedimiento para mejorar la expresión oral de los alumnos, ¿no? Entonces acá vemos pues que ayuda a mejorar la expresión oral de los alumnos. ¿De qué manera? También tenemos el cómo se aplica. ¿Cómo se aplica? El rincón del micrófono. Presenta número 1, la maestra
presenta el micrófono a los niños para que describan sus características, utilidad y cuidado. Entonces, lo primero que hace la maestra es presentar el micrófono y le pedimos a nuestros chicos que describan esas características que tiene el micrófono. ¿Para qué sirve esto? ¿Y cómo lo podemos cuidar? ¿No? Es lo que la maestra les pregunta a nuestros niños. Después te dice, paso número 2, ejercita por grupos el uso adecuado del micrófono para perder el miedo y escuchar su propia voz. Porque los niños cuando comienzan a conversar, cuando comienzan a expresarse a través del micrófono, ellos ahí recién conocen el timbre de su voz, ¿no? Porque lo escuchan a todo volumen, ¿no? Con alto sonido, y ahí ellos se asombran, ah, es mi voz, Miss, es mi voz, ¿no? Los niños acuerdan la hora del micrófono. ¿En qué momento, chicos, podemos usar la hora del micrófono? ¿En qué momento? Entonces ellos ya se ponen de acuerdo cuándo lo van a usar la hora del micrófono. A ver, por ahí sus audios, por favor, están prendidos por ahí. Nuevamente, Elenita, su audio. Ahora sí. A ver, ¿no? Entonces, tenemos acá también paso número 3, los niños acuerdan la hora del micrófono. Paso número 4, permiten que escuchen lo grabado. La maestra puede grabar ese momento de que el niño pues está expresando y luego les volvemos a hacer escuchar esa grabación y ellos dirán, ¡ay, yo he dicho eso, Miss! Yo he cantado, yo he contado un cuento, ¿no? Entonces el niño se va a escuchar. Paso número 5, graba sus intervenciones públicas, ¿no? Cuando sale a hablar, de repente, en un proyecto de aprendizaje, ¿no? De repente conversa, agarra el micrófono y conversa y nos cuenta qué es lo que ha investigado. Entonces hay que permitir a los niños de poder utilizar esas estrategias como es el micrófono, el rincón del micrófono. Es algo muy importante que debemos de tener en nuestra aula, porque le va a permitir a los chicos sí expresarse, sí le va a permitir expresarse. Va a cantar, va a contar un cuento, quizás nos va a contar alguna experiencia personal, la noticia del día, las actividades permanentes. En todo momento el niño puede escoger el micrófono, ¿no? Para poder expresarse. Entonces, hay que hacerlo. Ahí el niño pierde ese temor al hablar en público o coger un micrófono para poder hablar y poder expresarse. Entonces, el niño cuando sale pues, a contar alguna experiencia lo hace muy natural, porque en el aula tiene su rincón del micrófono y ese rincón del micrófono tiene sus propios acuerdos. ¿En qué momento del día lo vamos a utilizar? ¿Y con quién se hacen los acuerdos? Pues con nuestros propios niños. Después, ¿qué te dice? Propon temas libres o sugerentes para el discurso en la hora del micrófono. Muy importante, ¿verdad? Esta estrategia, porque de repente la maestra puede proponer temas. Chicos, ¿de qué quieren hablar en la hora del micrófono? De repente uno te va a decir, Miss de los juegos del patio, no Miss del carrito, no, cada uno va a proponer un tema y se va a poder a conversar el niño de lo que sabe, de los carritos, por ejemplo, ¿no? Agarra el micrófono y comienza a hablar. Entonces proponemos temas libres donde ellos puedan expresarse. Ya estamos hablando de la oratoria, estamos llevándolo ahí, esos primeros pasitos a, ¿no? Que pierda también ese temor de poder hablar en público. Vamos siguiendo con el audio, por favor. ¿Alguien tiene prendido por ahí su audio? Ahorita no puedo ver quién tiene el audio. Ajá, ahora sí. Ya la encontré. Ahora sí. Bien. Entonces, propon temas libres o sugerentes para el discurso en la hora del micrófono. Y vamos viendo por acá. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener nuestro rincón del micrófono. En mi aula yo llego el día lunes y armo mi rincón del micrófono. Si quiero desarrollar la expresión oral en mis chicos, es lo primero lo que puedo hacer. Llevas el micrófono y lo pedimos como paso número 1, que el niño describa lo que está viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué será esto, chicos? ¿Ustedes alguna vez lo han visto? Entonces,
preguntamos a los niños y los niños pues comienzan a describir el micrófono. ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos hacer con él? De repente, Miss, tenemos que necesitar una radio. Miss, pero esto yo he visto que de repente ya te van a contar muchas cosas, ¿no? Entonces, desde sus propias vivencias, de los que ellos puedan observar de repente en la televisión, en un momento, sí, Miss, ese micrófono sirve para cantar. Ese micrófono sirve para entrevistar, porque yo he visto en la televisión que el periodista, ¿no?, que entrevistan a las personas. Entonces te van a decir todas las utilidades, al menos el niño de 5 años, el de 4 te lo dice, ¿no? El niño de 3, recién vamos a jugar a adivina, adivinador. ¿Qué será lo que tenemos acá? ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, como paso número 2, ejercita por grupos el uso adecuado del micrófono. Les explicamos para qué sirve. Cómo debemos de cuidar el micrófono. Luego que ya conocen el micrófono, que ya todos lo han tocado, que ya todos han manipulado, han escuchado su voz, acordamos la hora de micrófono. ¿En qué momento puedo utilizar el micrófono? ¿En qué momento? ¿En qué hora del día podemos utilizar, chicos, el micrófono? ¿Qué me proponen? Y conversamos con ellos y ellos nos dirán, sí, Miss, a la hora del recreo, sí, porque a la hora del recreo queremos cantar. De repente en el taller de música, Miss, en el taller de música. De repente en las actividades permanentes. De repente en la asamblea para leer la noticia del día. Entonces, de ellos salen esos acuerdos. De ellos. Pero ¿de quién va a partir? Y eso lo digo, maestras, que parte de nosotras mismas, cómo nosotros involucramos a nuestros niños en nuestras actividades de aprendizaje. El niño habla, el niño conversa, el niño te dice lo que siente, lo que piensa, opina, pero si tú, siempre y cuando tú le des esa oportunidad, tú interactúes con tu niño, tú acompañes a tu niño, háganlo. No estén en silencio en su aula mientras los chicos están jugando. No estén ustedes paradas solamente observando. Acérquense a conversar. Yo desde mi mirada, de lo que yo he podido observar a muchas maestras en aula últimamente, a muchísimas, les pido eso, que se integren con sus niños, que haya esa interacción efectiva, afectiva con ellos, conversen, que el niño sí se expresa, sí lo puede hacer, pero va a depender de ustedes. De repente ustedes dirán, desde allí en sus lugares de cada una donde se encuentren en estos momentos, sí, pero la hora del micrófono, si mi niño no habla, ¿por qué voy a poner un rincón del micrófono? ¿Y por qué no permitirle? ¿Por qué no intentarlo? Sí se puede hacerlo, es una estrategia muy bonita. Se logra mucho con los chicos. Al final conversaremos al principio empezaremos pues con 3 niños que hablan y después al día siguiente van aumentando más y más. Y al final todos hablan con el micrófono. Y se expresan y se desenvuelven de manera muy natural. Y esto es para su vida, en cualquier momento. No sabemos qué van a hacer nuestros chicos cuando sean grandes, pero se acordarán, ¿no? La Miss tenía en el inicial, ¿no? Tenía en el inicial su micrófono y yo ahí aprendí a hablar. Aprendí a perder ese miedo al público, poder expresarme. ¿Dónde? En la escuela inicial. ¿Pero de quién? ¿Quién le permitió a realizar todo eso? La maestra. Entonces, con los chicos, acordar la hora del micrófono, en qué momento lo podemos usar. ¿No? Permitir, hay que grabarlo, ahora nosotros podemos grabar con nuestro celular el audio, ¿verdad? Y para que ellos luego se escuchen, proponer esos temas libres. ¿De qué queremos conversar hoy día, chicos, en la hora del micrófono? ¿De qué quieren conversar? De los juegos, Miss, ya, perfecto, hablaremos de los juegos. Del programa de televisión, perfecto, podemos hablar de uno de sus dibujos favoritos. Del cuento favorito de ellos, de repente, conversemos del cuento, pero que ellos se expresen voluntariamente, que ellos hablen lo que quieran decir, lo que quieran expresar, que lo digan, ¿no? Entonces nosotras ahí vamos a poder permitirlo. Tenemos algunas, ¿qué se logra con el rincón del micrófono? La articulación correcta y clara de la expresión oral. Perder el miedo al hablar en público. Suprimir muletillas, ¿no?
muletillas y modismos indeseables. Sentirse escuchado por los demás. Y soltura en la expresión oral. Qué importante es sentirse escuchado por los demás, ¿verdad? Entonces los chicos van a decir, me están escuchando mis amiguitos. Todos están en silencio cuando yo estoy contando mi historia. Y se siente importante. Entonces, sentirse escuchado por los demás, soltura en la expresión oral. Algunas sugerencias metodológicas. Negocia con los niños la hora del micrófono abierto. La hora del micrófono abierto. Puede ser en las actividades permanentes, en los grupos responsables de hacer formar, por ejemplo, y en la asamblea, etc. Socializa con los niños la participación en la hora del micrófono abierto y escuche las grabaciones. Implementa el rincón de locución con el material necesario. Ten una selección de repertorio de rimas, poesías y canciones con láminas iconográficas para que los niños realicen la lectura correspondiente y de fácil acceso. Puede ser pues a través de un rotafolio o de un trípode, ¿no? Entonces, miren qué importante, ¿no? Es este rincón del micrófono, que nosotros podemos ya realizarlo, ¿no? Podemos realizarlo en nuestras aulas, ¿por qué no? Vamos a hacerlo porque va a ayudar pues a la expresión oral de nuestros chicos, a esa articulación correcta y clara de la expresión oral, a sentirse escuchado por los demás, que es lo más importante, ¿no? Entonces vemos acá y esperemos que ustedes lo puedan aplicar. ¿Alguna pregunta sobre este rincón del micrófono, queridas maestras que están presentes en el aula el día de hoy? A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre el rincón del micrófono? ¿Todo está claro con el rincón del micrófono, chicas? ¿Alguien de repente ya tuvo la experiencia de tener el rincón del micrófono en su aula? De repente sí lo usa, porque hay maestras que sí usan el micrófono. He visto a muchas de ellas. A ver, vamos escuchándolas. ¿Alguna de ustedes quisiera contar alguna experiencia sobre el rincón del micrófono? ¿Ya lo han hecho antes? A ver, por ahí de repente ya lo han hecho antes el rincón del micrófono. ¿Alguien me quisiera comentar? Decirme, sí, Miss, lo hice, no, Miss, el día lunes lo voy a empezar a hacer. A ver, coméntenme. De repente Rudy, Nérida, Judith, Fanny, que está presente, Luz, Ana María, Juliana. ¿Alguien quisiera comentar? O me pueden ir escribiendo, ¿sí? O me pueden ir escribiendo. Por acá, a ver, me dicen, en la hora cultural, Miss, los lunes. Bueno, antes teníamos esa hora cultural, ¿no? Ahora ya, bueno, la hora de la formación teníamos antes, pero ahora ya no tenemos esa hora, pero de repente en nuestras aulas la podemos tener en la hora cultural. A ver que me explique la maestra a qué se refiere con la hora cultural. Cuénteme, a ver, por acá me puede escribir si es que no puede prender su micrófono. Disculpen. A ver. Vamos viendo. Antes nosotros pues hacíamos, recuerdan, todos los lunes la formación, ¿no? Ahora ya no podemos realizar la formación los días lunes. En la hora cultural me dice que utilizaban el micrófono, pero también podemos tener pues el rincón del micrófono en nuestras aulas. Vamos a generar esto, ¿sí? Para que nos va a ayudar mucho al desarrollo de la expresión oral. Muy bien, también me están escribiendo por acá. Vamos viendo entonces qué otra estrategia tenemos. Esta estrategia muy conocida por nosotras ya es la adivinanza. Conocemos mucho de ello, ¿no? Constituye un magnífico medio para acercar al niño a la observación de los juegos de palabras y a diversas formas de expresión poética. Promueve la participación activa y el razonamiento, y ese razonamiento lógico. A ver, por acá hay un mensaje, vamos a leer. Me dice, nosotros tenemos un momento de cultura en el patio antes de hacer los juegos de psicomotricidad. ¡Qué excelente, maestra! ¡Excelente! ¿Ven? Nosotros tenemos un momento de cultura en el patio antes de hacer juegos de psicomotricidad. Qué importante, cada escuela, cada maestra, cada institución educativa, sea privada, sea pública, tienen sus propias experiencias.
Muy bien, maestra, te felicito. Excelente la maestra Yequita, me ponen por acá, ¿no? Y es como desde su propio contexto y desde su institución educativa, pues fomenta esta hora del micrófono, donde nosotros vemos el desarrollo de la expresión oral. Perfecto, gracias maestra. Entonces acá vamos viendo las adivinanzas, volvemos a las adivinanzas, que mucho lo usamos, ¿verdad? Hay otro mensajito por acá. Ok, no te preocupes maestra, no se preocupe. Hay algunas que están trabajando, están en el trabajo, me dice la maestra. Vamos por acá. ¿Cómo se aplica? Ya sabemos cómo se aplican las adivinanzas, ¿verdad? Conocemos cómo se aplican las adivinanzas. Dice, organiza a los niños en media luna o en asamblea y recuerda las normas de convivencia, ¿no? Conversamos con ellos. Paso número 2, juega con los niños al veo-veo para que descubran lo que se les indica. Ajá. Primero hacemos nuestros acuerdos para el momento. Luego jugamos a los niños al veo-veo para que descubran lo que se les indica. 3, la maestra presenta una caja sorpresa y les dirá, ¿qué hay adentro? 4, uno por uno los niños irán tocando un objeto que se encuentra dentro de la caja sorpresa. Luego lo describirán según cómo lo perciban con las manos en voz alta. Ajá, la maestra les dice lo que hay adentro, luego pasa un niño, ¿no? Y va describiendo lo que hay adentro. Dice, uno por uno de los niños irán tocando un objeto que se encuentra dentro de la caja, sorpresa. Luego lo describirán según cómo lo perciba con las manos en voz alta. Pide a un niño que describa lo que está al interior de una tarjeta, ese es otro, para que los demás adivinen. Entonces acá tenemos, primero, colocamos dentro de una caja sorpresa todos los objetos, pasará un niño, va a describir lo que está tocando y va a preguntar, ¿qué hay acá adentro? Con esa descripción que está dando, ¿no? Entonces ahí, otra sería que los niños tengan, dice, pide a un niño que describa lo que está al interior de una tarjeta para que los demás adivinen. Di adivinanzas para que los niños marquen la respuesta correcta en su hoja de respuestas. Eso ya es para un primer grado. Voluntariamente, un niño pasa a decir una adivinanza y sus compañeros dan la respuesta. Entonces tenemos diferentes maneras de poder jugar con los chicos con las adivinanzas. Diferentes maneras, ¿verdad? ¿Qué será lo que yo tengo acá? Hay canciones para poder adivinar. Entonces va a depender mucho de qué utilicemos, qué material educativo estamos utilizando, qué recursos estamos utilizando. ¿Qué ventajas ofrecen las adivinanzas? ¿Por qué son tan importantes las adivinanzas? Constituyen elementos de un aprendizaje natural y divertido. Fomentan la reflexión y el razonamiento. Familiarizan a los niños con el medio que les rodea. Estimula su participación activa, enriquecen su conocimiento y vocabulario, contribuyen al perfeccionamiento de conceptos, refuerzan otros conocimientos de manera amena, proporcionan gozo a los niños al desentrañar un enigma, desarrollan su capacidad memorística. Bien, entonces enriquece el vocabulario, incrementa el vocabulario, fomenta la reflexión y el razonamiento, porque tú le vas preguntando, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Le das la descripción y él tiene que adivinar. Estimula su participación activa. Por supuesto, el niño cuando jugamos a las adivinanzas está muy atento, se concentra, todos quieren participar, todos dicen, ¿es esto, Miss? Sí, Miss, es esto. Todos, ¿no? Algunas sugerencias metodológicas. Selecciona adecuadamente las adivinanzas al nivel del razonamiento y edad de los niños. Nuevamente, tener en cuenta la edad de nuestros niños. Recuerda que las adivinanzas deben ser un reto a la reflexión, sin llegar al extremo de dificultad que provoque el desinterés de los niños, ¿no?
ayuda a los niños analizando la adivinanza con ellos para encontrar la respuesta de cada acertijo. Acompañamos en ese proceso nosotros. Dale pistas. En caso necesario, modifica la adivinanza. ¿No? Les podemos ir dando pistas para que ellos puedan adivinar. Estimula a los niños y nunca les des la idea de fracaso si no encuentran la respuesta. ¿No? Estimulamos, acompañamos a los niños, ¿no? Nunca le vamos a dar, pues, esa idea, uy, te equivocaste, no era la respuesta, ¿no? Entonces, no. Aumenta un poco el grado de dificultad de acuerdo a la edad, ¿no? Le vamos aumentando una característica más de ese objeto que queremos que adivine. Haz divertida la actividad poniendo variantes como la que el niño a través de la mímica represente la respuesta de la adivinanza. También tenemos otra variante, ¿no? Invita a los niños a que elaboren sus propias adivinanzas. Sus propias adivinanzas. Y otra vez les digo, a utilizar las adivinanzas, a jugar con las adivinanzas, ¿no? Entonces hay que permitir a los chicos que creen sus propias adivinanzas, maestras, a trabajar estas estrategias, a trabajar estos juegos, a trabajar adivinanzas, rimas, las trabalenguas, las canciones que hemos visto. Hemos hablado de la asamblea, del rincón del micrófono. Hay que colocarlo ahí también. Es un sector más, el sector, ese rinconcito del micrófono, porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El desarrollo de la expresión oral. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. ¿Por qué estoy colocando esto en este sector? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué le va a servir a mi niño? ¿Qué va a lograr mi niño con ese sector? No es acumular cosas en los sectores. El sector, cada uno de los sectores tiene un propósito de aprendizaje. ¿Por qué está allí? Igual que el rincón del micrófono. ¿Por qué está allí el rincón del micrófono? ¿Qué le va a ayudar a mi niño? ¿Por qué lo voy a poner? ¿No? ¿Por qué lo voy a colocar? Porque sé que le va a ayudar a mi niño pues a desarrollarse, a expresarse, a esa fluidez verbal, que tenga una fluidez verbal, a que pierda el miedo también al público. Entonces hay que permitir a los niños a que lo hagan. Es igual a la adivinanza que los chicos creen sus propias adivinanzas y se inventan muy buenas adivinanzas y crean muy buenas adivinanzas. Pero hay que permitirlo. No hay que hacer solamente, ya, unidad de aprendizaje, vamos a jugarlo, vamos a hacer los juegos verbales, porque mi niño no habla, voy a poner juegos verbales. Y solamente lo haces en un mes. Luego te olvidas. No, esto es permanente. Esto es diario. Es un jugar del día a día. De repente, en la asamblea misma, chicos, les comento, veo, y comienzas tú. Ay, la misma me va a decir una adivinanza porque ya dijo la palabra mágica, ¿no? Veo, dice la Miss. Y ya comenzamos, pues, nosotras en ese momento a crear nuestras adivinanzas, ¿no? O chicos, ¿qué será lo que tengo aquí? ¿Qué creen, chicos, que lo que he traído? Y comienzas tú a describir el objeto y él va a adivinar. Entonces, en cualquier momento de nuestra jornada pedagógica, de nuestras actividades diarias, lo podemos realizar, pero depende de nosotras. Siempre voy a decir incansablemente, chicas, que depende de la maestra. La maestra de inicial es muy creativa, la maestra de inicial sabe cuáles son sus propósitos, sabe qué es lo que quiere lograr con sus niños y busca sus propias estrategias. No estamos sentadas, no estamos paradas, no. Nosotros estamos en todo momento con nuestros niños, acompañando a nuestros niños, creando nuevas cosas para ellos. Entonces es momento pues de que tener este sector, yo sé que todos tenemos el sector de biblioteca, pero también puedo hacer un taller de literatura infantil. También puedo hacer mi taller de lectura, ¿no? Entonces puedo realizar mi taller de lectura, mi taller de literatura infantil. Invitar a las familias a las aulas, a poder de repente crear en familia adivinanzas, de crear en familia trabalenguas, ¿no? Invitar a las familias a las aulas, al taller, por ejemplo. Hoy día nos acompaña la familia de Pepe. Bienvenida, familia de Pepe. La familia de Pepe nos ha traído, chicos, una adivinanza muy bonita para ustedes. Y Pepito, muy contento, va a decir su adivinanza y va a presentar a su familia. Podemos pedir eso a los padres de familia.
En el taller de lectura, en el taller de literatura infantil, invitar un día a una familia, otro día a otra familia, eso va a depender mucho de la maestra, pues cómo se organice, ¿no? Y que me cuente un cuento de repente, o que me diga una poesía, o que de repente me traiga trabalenguas. Entonces, hay que permitir que también la familia se involucre en este trabajo que nosotros tenemos y ese propósito que nosotros tenemos, que es el desarrollo de la expresión oral. Entonces nos vamos dando cuenta ya acá que hemos visto las adivinanzas, que siempre la trabajan. Yo sé que nosotros trabajamos mucho ello. Luego, otra estrategia que nosotros usamos mucho es la descripción de objetos, ¿no? Esta estrategia es muy buena también y también la tenemos pues que saber usar, ¿no? Que es la descripción de objetos. Consiste en enumerar las características de un objeto. Para describir podemos valernos de palabras o imágenes. Las descripciones orales enriquecen notablemente el vocabulario de los niños, así como también la capacidad de observación, atención y memoria. También consiste en la expresión oral de las características más importantes de un objeto. Implica de alguna manera dibujar con palabras adecuadas y precisas. Un proceso descriptivo debe partir de una observación minuciosa de las características externas e internas del objeto. El niño de 5 años ya describe, ¿verdad? Esas descripciones orales, ¿no? Entonces, muy importante para el desarrollo del vocabulario, para el desarrollo de la expresión oral. Pero esto también tiene, ¿cómo se aplica la descripción de un objeto? ¿Cómo lo aplicamos? Presenta un objeto atractivo a los niños y niñas. Acá la maestra vemos que está presentando un objeto atractivo a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas indican las características del objeto que observan mediante lluvia de ideas y tu maestra escribes en el papelote todo lo que te dicen. 3. Realiza una descripción detallada del objeto. Muy bien, entonces primero la maestra muestra el objeto a describir, luego lo que le dicen los niños, la maestra va anotando en el papelote o en la pizarra, y luego pues realizamos todos juntos una descripción detallada del objeto. Bien. 4 te dice, un niño recibe el objeto, explora y busca otras características con ayuda de sus compañeros. ¿Qué otra característica tendrá este objeto, no? Se preguntará. Un niño, 5, un niño por grupo, describe el objeto con ayuda de la docente, que realiza interrogantes. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿No? En el cómo es va el color, la forma, el tamaño, la textura, el olor, el peso, etcétera, ¿no? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Quién o quiénes lo utilizan? Entonces ya comienza a una descripción mucho más fina que puede realizar un niño de 5 años. Por último, 6, voluntariamente los niños pasan a describir el objeto. Entonces comienzan a describir su objeto. Entonces vemos ahí, ¿no? Voluntariamente comienzan a poder describir el objeto. ¿Qué me ayuda? ¿Qué se logra con la descripción de los objetos? Se logra incrementar el vocabulario, desarrollar la percepción visual. El niño llega a realizar inferencias, infiere, desarrollando su pensamiento lógico, desarrollar habilidades de observación, causa, efecto, discriminación, comparación, identificar detalles. Permite la articulación correcta y clara de la expresión oral. Fomenta la reflexión y el razonamiento. Miren qué importante es poder realizar una descripción de objetos. Teniendo en el aula miles de juguetes que los chicos pueden describir, ¿no? Entonces, ¿también me ayuda la expresión oral? Sí, me ayuda la expresión oral. ¿Fomenta la reflexión? Fomenta. Depende, y también desarrolla habilidades de la observación.
¿verdad? El niño tiene que observar muy bien para poder describir, ¿sí? Entonces, vemos acá, y tenemos acá, te dice, ¿no? Algunas sugerencias metodológicas. ¿Cuáles son esas sugerencias metodológicas? Describe las características y utilidad de un objeto para que los niños tengan una idea de cómo se realizan las descripciones. Primero la Miss va a describir un objeto para que los niños tengan una idea de cómo se realiza ello. Asegúrate de que los niños registren todos los detalles. Muy bien, el niño va a observar y te va a decir, pues, qué es lo que está observando, qué es lo que ve. Los niños responden a las preguntas que la docente haga. ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Quién o quiénes lo utilizan? ¿No? De repente yo puedo coger una ollita o una tacita y le preguntaré, ¿cómo es esta taza? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo han visto? ¿No? Y el niño te va a ir respondiendo. Si se utiliza un mismo objeto, se le incrementará diferentes detalles para crear expectativa en la descripción. ¿No? ¿Qué se incrementó en el objeto? De repente nosotros podemos ir agregándole algo más. ¿No? Los niños practicarán la descripción de diferentes objetos hasta que puedan describir sin necesidad de interrogantes. Este es un proceso muy largo, el de la descripción. Es muy complejo. Es muy complejo. Si nosotras, maestras, cuando registramos lo que observamos, somos muy subjetivas, imagínense, ¿no? Nos ha costado mucho saber observar, ¿verdad? Para registrar, nosotros tenemos que saber observar objetivamente. Yo les comento, cuando hace mucho tiempo, en el año 2018, me parece, o 17, hablábamos de la observación y del registro. Tuvimos un taller que nos dieron desde el Minedu sobre la observación. Y lo primero que nos hicieron observar fue un objeto, ¿no? Un objeto. Entonces, observábamos un objeto que tuviéramos alrededor. Lo primero que hicimos fue observar, y yo recuerdo que observé un reloj de pared. Entonces yo dije, pues es un reloj de pared, que comencé a describir lo que estaba observando. Era muy subjetiva al momento de mi descripción. Y la maestra, me acuerdo mucho, la ponente, la maestra me dijo, ¿y tú cómo sabes que ese reloj puede ser a cuerdas o tiene pilas? O puede ser un reloj eléctrico. Y yo había puesto que era un reloj a pilas. ¿Y tú cómo sabes que es a pilas? ¿Estás mirando que tiene pilas? Si tú estás observándolas. Estoy haciendo yo muy subjetiva. Luego de haber observado un objeto, observábamos algo de la naturaleza. Una planta, podíamos describir una planta. Luego, algún animalito, ¿no? Observábamos y describíamos. Todo tenía un proceso de la observación. Entonces teníamos que llegar a ser muy objetivas en lo que estábamos mirando. No podía yo decir, ese animalito, o por ejemplo, esas hojas de los árboles se mueven porque hay mucho aire. ¿Y tú, Pati, cómo sabes que hay aire afuera? Por eso se mueven las hojas. Estaba siendo subjetiva, estaba diciendo que hacía aire afuera, por eso que las hojas se movían, pero ¿cómo sabía yo si era eso? ¿No? Yo estaba suponiendo nada más. Entonces, por eso que el momento, chicas, de cuando nosotros registramos, y hablo ya a manera de la descripción de nosotras cuando registramos en nuestros cuadernos de campo, tiene que ser muy, muy, muy objetiva. Muy objetiva nuestros registros diarios que nosotros hacemos de nuestros niños. Igual, cuando nosotros trabajamos la descripción de objetos con nuestros chicos, les cuesta al principio, porque a que llegue a una descripción es una habilidad muy fina. Si a nosotros adultos nos cuesta, mucho más a los niños, ¿no? El niño te va a decir, sí, Miss, es un plumón color rosado, fucsia, te va a decir, con tapa fucsia, plumón negro, te va a decir el niño. Otro te va a decir, sí, Miss, es un plumón de tapa fucsia, ¿no? Es negro y sirve para dibujar. Otro va a decir, viene con otra descripción mucho más fina de repente, ¿no?
Si es su tapa fucsia y al costadito tiene un ganchito, te puede decir, o sea, ya está observando más fino. Y eso es lo que nosotros queremos lograr con los niños, porque vamos a lograr un desarrollo de la expresión oral, un incremento en su vocabulario también en los chicos, ¿no? A que ellos aprendan a observar y a describir. A describir. De repente les podemos decir, a ver, descríbeme cómo es tu casa. El niño me dirá, mi casa es grande, tiene puertas, tiene ventanas, es así, se va a comenzar a describir, ¿no? La descripción, vuelvo a decir que es una habilidad muy fina para poder llegar a eso. Hay muchos procesos que tienen que suceder. Primero la maestra va a acompañar a esa descripción del objeto o del juguete que el niño quiere describir, ¿no? Para luego, pues, lo pueda hacer el niño solo. Lo puede hacer el niño solo. Entonces, sí, vuelvo a repetir que es una descripción muy, muy, muy fina. Entonces, vamos a ir nosotros conversando de ello. Alguna pregunta que tengan ustedes de lo que estamos nosotros hablando sobre la descripción. A ver, algo que me quisieran preguntar de repente por ahí sobre la descripción, sobre el micrófono. A ver si me pueden comentar de repente. Por ahí voy a compartir. Estoy tratando de poder compartir y no me permite, no sé de verdad. A ver, un momentito. ¿Alguien me puede ir comentando lo que nosotros venimos hablando? A ver si vamos conversando de ello. A ver, por ahí de repente alguien quiere participar y comentar sobre la descripción. ¿Alguna de ustedes lo ha trabajado en su aula? Si me comentan, sería genial, chicas. A ver, de repente alguien de ustedes quisiera comentarlo. A ver, ahí, o pueden escribirlo y yo voy leyendo. Esta es la parte donde vamos a escuchar a ustedes. ¿Sí? Vamos a poder escucharlas. A ver, ¿alguien que quisiera comentar? A ver, chicas, yo las voy escuchando. A ver, vamos por acá, de repente, alguien que quisiera contarnos sobre la descripción, cómo lo han trabajado de repente en sus aulas, cómo lo han hecho, de qué manera, que es una estrategia muy buena, las que hemos venido nosotros conversando hasta el momento. A ver, de repente Ana María. Hola Ana María, ¿está presente Ana María por ahí? O Stephanie, o Judith, Luz, buenas tardes. ¿Estás por ahí, Luz? Luz. Nérida, también tenemos a Nérida, a Rosemary, a Rook, a Judith, a Juliana, que está presente. A ver, alguien que quisiera comentar el día de hoy. El día de hoy, a pesar que es nuestro último sábado, están muy calladitas. Los dos sábados pasados hemos conversado muchísimo y el día de hoy están muy calladitas. A ver, vamos a entonces hacer un juego con ustedes para poder conversar. A ver, voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a conversar. Entonces, atentas, por favor, a lo que yo voy a compartir y ustedes vamos a intervenir, ¿sí? Entonces, voy viendo yo por acá. A ver, atentas, por favor. Vamos viendo, ¿sí? O pueden ir escribiendo, por favor, también, ¿ah? Pueden ir escribiendo. A ver, pueden activar sus audios. Me dicen que no pueden activar sus audios. A ver, intenten, chicas. Me dicen que no se puede activar el audio. Por favor, si me pueden ayudar con eso. Me dicen que sus audios no se pueden activar.
A ver, por favor, me avisan. ¿No se pueden activar sus audios? A ver, por ahí inténtenlo, por favor. Si alguien me dice o me lo escribe, ¿se puede o no se puede activar el audio? A ver, por ahí, por favor, me lo dicen. Ok, 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 ok. Ok, no te preocupes. Estoy viendo que me están escribiendo, sí las entiendo, chicas, las entiendo. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Yo lo sé que algunas no están en casa, algunas están escuchando desde la calle, me dicen desde su celular que no lo pueden, el audio, muy bien. Pero acá escucho y tengo un mensaje muy bonito de una maestra y les voy a leer. ¿Sí? No se preocupen, chicas, las que están con visita en casa también, no se preocupen, las entiendo, las entiendo. Estamos sábado, el fin de mes, y ya las entiendo lo que me están escribiendo. No se preocupen. Dice, maestra, buenas noches. Sí, eso de la descripción también se puede realizar cuando juegan en el juego los sectores. Una experiencia que tuve es que cuando jugaba en el sector del hogar, un niño me jaló de la mano y me dijo, ¿no ven? Un niño me jaló de la mano y me dijo que comiera, claro, lo que jugaba. Entonces yo le pregunté, ¿qué comida preparaste y cómo preparaste? ¿Dónde lo compraste? Le dice la maestra, ¿no? La maestra, entonces el niño empezó a describirme qué compró en el mercado. Ajá, también lo podemos hacer pues en el juego, en los sectores, ¿no? También lo podemos hacer en el juego en los sectores. Claro que sí, ¿no? Cuando nosotros acompañamos ese juego, cuando nosotros permitimos, porque cuando el niño está jugando en los sectores, nosotros pedimos ese permiso a ese grupo de niños. ¿Puedo jugar con ustedes? ¿No? La maestra no va de frente y dice, ¿a qué están jugando? No, sino pedimos permiso al niño, porque estamos interviniendo en su juego. Si el niño te dice, sí, Miss, juegue, ahí nosotros jugamos con él. Si te dice no, se respeta, te retiras y vas a otro sector, porque no podemos interferir en su juego, ¿verdad? Entonces acá tenemos otro mensaje y me dice, acá le he dicho, primero hecho el arroz y luego el pollo, le dijo el niño a la maestra, ¿no? Entonces estaba describiendo y quizás el niño estaba recordando lo que observa de casa. Está expresándose, está recordando lo que observa en casa y lo está llevando ¿dónde? Al aula, ¿verdad? Lo está llevando al aula. Entonces vemos, acá también tengo otra maestra que me está escribiendo, no te preocupes, yo sé que están en la calle, no se preocupen chicas, que esto va a quedar grabado y ya Mauricio les va a enviar a ustedes la grabación, no se preocupen, las entiendo, las entiendo. Entonces, a ver, acá dice, si maestra describía lo que iba a preparar, lo que le veía preparar a su mamá. Así es, ¿no? Describía lo que veía preparar a su mamá. Entonces, esa descripción es la que nosotros, pues, debemos de realizar. Debemos nosotros con los chicos permitir que describan, que nos cuenten, ¿verdad? Que están jugando, por ejemplo, ¿no? O de repente en este juego del cesto de los tesoros, ¿no? Nosotros mucho ponemos el cesto de los tesoros a nuestros niños, ¿no? Y en el cesto de los tesoros nosotros tenemos pues infinidad de materiales, ¿no? Materiales en reuso. Entonces el niño en el cesto de los tesoros comienza a explorar. Y allí también en el cesto de los tesoros el niño puede describir, ¿verdad? Puede realizar esa descripción. Entonces, permitirle tener un cesto de los tesoros en nuestro aula sería genial, con muchos materiales donde el niño pueda explorarlo, pueda, ¿no? Y poder describir lo que observa, lo que ve, para qué sirve, qué es esto, o traer también objetos raros que ellos no conozcan. Y también lo coloco por allí, de repente la maestra provoca una descripción con ello. De repente
Los chicos jamás han visto, ¿se acuerdan esos teléfonos antiguos que giraban y teníamos que levantar, ¿no?, y conversar? Llevar uno de esos teléfonos antiguos al aula, ¿qué provocaría? ¿Qué describirían? ¿Qué es esto? Nunca en su vida ellos lo han visto. Entonces, provocar con esos objetos, ¿no? Te dice, ¿no? La maestra me sigue escribiendo y me dice, y la verdad me sentí feliz porque el niño se expresaba, era un niño un poco callado y al escucharle me sentí feliz como profesora. Así es, ¿verdad? Uno cuando el niño pues se expresa y nos comienza a comentar, somos muy felices, ¿verdad, chicas? Felices porque decimos, estamos haciendo un buen trabajo nosotras como maestras de inicial. Estamos permitiendo que el niño se exprese de manera libre. Ahora que nosotros el día de hoy hemos visto pues a las trabalenguas, las rimas, el rincón del micrófono, hemos visto la descripción de objetos y ahora vamos a ver lo que es el cuento, entonces que también me permite el desarrollo de la expresión oral. Me van escribiendo, chicas, por favor, me van escribiendo las que están en la calle o en el micro, lo que me están poniendo, los que están con visita en casa también me van escribiendo, yo voy leyendo sus comentarios, y así como lo están haciendo, sí las entiendo, que están pues fuera de casa, y sí se va a quedar grabado, me están preguntando si se va a quedar grabado, sí se va a quedar grabado, y esa grabación se las van a pasar a cada una de ustedes. Bien, entonces vamos continuando por acá. Y vamos a hablar de la narración de los cuentos. Una narración es un relato de algo real o ficticio, contado de forma que resulte creíble. Se pueden narrar historias o sucesos en forma oral o escrita, con gestos a partir de dibujos, con fotografías, fotogramas de películas. Entonces, es un relato de algo real o ficticio contado de forma que resulte creíble. Muy bien. ¿Y de qué manera? Miren acá, ¿cómo se aplica? Capta el interés de los niños y niñas con un instrumento musical. Puede ser una flauta, puede ser una guitarra, puede ser una pandereta, ¿no? O también puede ser a través de una canción, ¿no? La maestra que sabe tocar algún instrumento, excelente, de verdad que es una maestra lo máximo, excelente la maestra que pueda tocar algún instrumento. Recuerden las normas de atención, dice acá, recuerden las normas de atención, esos acuerdos que nosotros debemos tener para la hora del cuento. Luego, te dice, organiza a los niños en media luna y pide que deduzcan sobre el cuento que vas a narrar. Ajá, de repente le puedo enseñar la pasta del cuento y les preguntaré, pues, ¿no? ¿De qué creen de qué creen que trata el cuento, chicos? ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? Y unos te dirán, pues, sí, de la vaquita, del lobo, bueno, de lo que vean en la pasta, ¿no? Y les mostramos a ellos los primeros la pasta. Inicia la narración utilizando adecuadamente tu tono de voz, volumen, entonación, modulación, impostación de voz, expresión corporal y facial. Miren cuántas cosas tiene que hacer la Miss. Dice, inicia la narración utilizando adecuadamente tu tono de voz, el volumen, la entonación, la modulación, la impostación de voz, la expresión corporal y facial. Todo lo que tenemos que usar nosotras maestras para narrar un cuento, ¿no? Porque nosotras no somos, había una vez y así no, nosotros somos pero muy expresivas para narrar un cuento, ¿verdad? Algunas maestras, por ejemplo, ¿no? Colocan van mostrando y van narrando pues el cuento, ¿no? Pero algunas maestras que también he podido observar y ver en el momento que narran sus cuentos, es que no le muestran las imágenes a los chicos. Ellas se sientan y narran el cuento. ¿Y qué le permite eso al niño? Permite desarrollar su imaginación, porque la Miss está utilizando un buen tono de voz, una adecuada entonación,
¿verdad? Una expresión corporal y facial de repente, en el momento que pueda suceder algo en el cuento, y los niños escuchan muy atentos, imaginándose las escenas que la Miss está contando. Entonces, luego que yo he visto esta Miss que cuenta de esa manera, luego la Miss, ¿qué hace? Cuando termina el cuento, muestra el cuento y comienza a mostrar a los chicos recién los dibujos, las imágenes del cuento, pero cuando termina el cuento. Y yo le pregunté, Miss, y me dice, Miss, estoy logrando que los niños desarrollen su imaginación en el momento que estoy narrando, porque la Miss narraba, pues, utilizando todo su cuerpo, toda su expresión, utilizaba y abría sus ojos grandotes cuando algo iba a suceder y los chicos miraban a la Miss y la seguían con la mirada, ¿no? De esa manera la Miss narraba el cuento. Concluida la narración, se propicia un diálogo sobre el cuento a través de interrogantes. Ajá, a través de interrogantes. Comenzamos con ellos a conversar, a hacer esas preguntas abiertas sobre el cuento. ¿Te hubiese gustado otro final del cuento? ¿Cómo hubiese sido otro final del cuento? Y el niño ya te va a comenzar a contar, ¿no? Invita a un niño o niña a que narre el cuento, sin el apoyo de las interrogantes que hace la docente. Entonces invitamos a los niños a que narren el cuento. ¿Alguna de ustedes quisiera contarme el cuento? Yo, Miss, te dice alguien, ¿no? Y pasa, y a su manera lo cuenta, a su manera lo cuenta. Entonces, ahí el niño comienza y se para y comienza pues a narrar y hacer los gestos de lo que él ha entendido. Entonces vemos acá todos estos pasos para la narración de cuentos, ¿verdad? Vamos a recordarlos. Captamos el interés de los niños y niñas con un instrumento musical, eso es opcional. Recordamos las normas de atención al momento de poder escuchar el cuento. Organiza a los niños en media luna y pidan que deduzca sobre qué va a tratar el cuento. ¿De qué va a tratar el cuento, chicos, el día de hoy? ¿No? Hoy día de hoy les he traído un hermoso libro. Ya, la Miss es lo máximo en el momento de captar esa atención, ¿no? Ese interés. Inicia la narración utilizando, eso sí a tener en cuenta, utilizando adecuadamente tu tono de voz, el volumen, la entonación, la modulación, la impostación de voz, la expresión corporal y facial. Siempre hay que estar en movimiento nosotras, ¿no? Para que el niño podamos captar esa atención que nosotros queremos. Entonces, luego concluida la narración, se apropia un diálogo sobre el cuento. ¿A través de qué? De preguntas. Comenzamos a preguntar a los chicos de qué trató el cuento. Cuéntenme, chicos, ¿y qué pasó por ahí cuando se apareció el oso gigante? Ya el niño pues te va a contar. Invitamos a un niño o una niña a que narre el cuento sin apoyo. Entonces comienza ella a narrar el cuento. Entonces tenemos todo un proceso para poder narrar los cuentos. Te dice, ¿qué se logra con la narración de cuentos? ¿Qué logramos con la narración de cuentos? Desarrollar la atención y la capacidad de escucha, retener en la mente una cantidad de secuencias de ideas, ampliar experiencias, enriquecer su vocabulario, disfrutar con la acción dramática, disfrutar de la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y rimas. Identificar personajes y hechos. Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes. Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario. Fortalecer la imaginación de los niños. Fomentar la sensibilidad y creatividad. Favorecer la formación de una mente crítica y analítica. Proporcionar alegría y entretenimiento. Desarrollar la capacidad de expresión. Entonces vemos qué logramos con la narración de cuentos. Con la narración de cuentos, ¿no? Qué importante, desarrollo de la atención, ampliar experiencias, enriquecer el vocabulario, el desarrollo de la expresión oral al máximo, fortalecer la imaginación de los niños, claro que sí, fomentar la sensibilidad y creatividad también, ¿no? Entonces vemos todo lo que nosotros podemos lograr con una narración de cuentos.
¿De qué manera la Miss va a narrar esos cuentos para captar la atención? O nuestros niños podemos narrar el cuento. Utilizando de repente el micrófono, también pueden narrar el cuento. Entonces, ¿de qué manera nosotros permitimos a los niños que desarrollen su expresión oral? Acá depende mucho de nosotras, ¿sí? Dice, algunas sugerencias metodológicas, te dicen por acá. Selecciona el cuento de acuerdo al interés del niño según su edad. Así es, otra vez, en todo lo que hemos visto, en las trabalenguas, en las rimas, en la descripción de objetos, en las canciones, ¿no? En las gitanjáforas, todo lo que nosotros hemos podido ver estas semanas, tenemos que tener en cuenta el interés según la edad de nuestros niños, en todo. Cuéntale con sencillez y claridad. Detente si el niño te lo pide para explicar alguna nueva palabra. Haz la mímica correspondiente y la entonación en las palabras para hacerlo más vivencial. Realiza ejercicios como descubre el final. ¿Qué pasaría si? Modifica el final. Cambia los personajes. Oh, qué interesante. Cambia los personajes. Comenten si el cuento fue de su agrado y que digan por qué fue de su agrado. Recuerda que la narración debe ser estimulante para el niño. Relaciona la narración con hechos de su vida cotidiana y aprovecha sus saberes previos, ¿no? Todo lo que el niño conoce. De repente ese cuento que tú ya le estás narrando, el niño ya lo conoce. Entonces vamos a aprovechar todo lo que él ya sabe. Vemos ahí entonces, queridas maestras, qué importante es la narración de los cuentos. Ahora vamos viendo, porque tengo preguntas por acá y también experiencias que compartí con ustedes que me están escribiendo por acá. Me dicen, ¿no? Me escriben por acá. A ver. Nosotros narramos el cuento, ¿verdad? ¿De qué manera narramos el cuento? Dice, maestra, la diferencia es que leer, yo leo, puedo leer un cuento, estoy leyendo un cuento, y otra cosa es narrarlo. ¿Cómo lo narro el cuento? ¿A través de qué? Utilizando qué cosa? Toda mi expresión, mi expresión corporal, utilizando pues mi adecuada entonación en cada parte del cuento. Para eso yo debo conocer el cuento que voy a narrar a los chicos. Conocerlo, al revés y al derecho, tengo que conocerlo, ¿no? De memoria para poder narrar el cuento, ¿no? De repente no puedo utilizar el libro así, sino solamente lo narro oralmente, sin ninguna imagen, y estoy desarrollando pues esa imaginación de nuestros niños. Ustedes recuerdan que hace tiempo, o no sé si habían los audiocuentos que a veces le poníamos a los chicos en las aulas, y a la hora del cuento, a la hora del taller de lectura, ¿no? Solamente le poníamos el audio, los niños estaban muy tranquilitos, echaditos, algunos echaditos, sentaditos, ¿no? Y escuchaban el cuento. Imagínense cómo ese niño está desarrollando esa imaginación al escuchar el cuento. Solamente lo escuchaba, le poníamos ese audiocuento y el niño escuchaba. Y cuando terminaba, el niño te lo explicaba. Y ahora cuéntenme, chicos, ¿qué cuento hemos escuchado? Si sucedió esto, ¿por qué? Porque estaba desarrollando su creatividad y estaba desarrollando su concentración, ¿no? A veces no lo usábamos esos materiales, pero era un material muy rico, muy bueno para trabajar con nuestros niños. Entonces, permitir también, ahora que hay muchos audiolibros, audiocuentos, podemos llevar al aula y podemos contar también a los chicos, ¿no? Que los chicos escuchen, pero la narración es la manera de cómo lo narro el cuento, cómo lo vivo el cuento. Cómo agarro y le digo, había una vez, chicos, había una vez en un país muy, pero muy lejano, y yo ya voy con mis brazos muy, pero muy lejano, y el niño dirá, ¡ay! Y de verdad que era muy lejos, ¿no? Vivía dos niños, dos niños, chicos, vivían dos niños. Uno muy alto y uno muy bajito. Yo comienzo, miren, en estos momentos estoy que me invento, pero ya comienzo yo misma a narrar esa historia utilizando pues toda mi expresividad,
¿no? Mis manos, comienzo yo mi entonación, mi tono de voz adecuado, ¿no? Y de pronto, por ahí, ¿saben qué sucedió, chicos? De pronto por ahí llegó una noche pero muy oscura. ¿Y saben quién apareció? ¿No? Yo voy cambiando mis tonos de voz, ¿no? Entonces, los chicos pues estoy narrando yo un cuento. De repente en esos momentos me invento un cuento. También me puedo inventar un cuento, porque nosotros somos sumamente creativas para esas cosas, ¿ah? Entonces, sí lo podemos hacer. Bien, acá vemos más preguntas. A ver, más preguntas sobre el rincón. A ver, acá está. Sobre el rincón del micrófono. El rincón del micrófono lo pueden tener permanente en todo momento en el aula. No quiere decir que en este mes lo voy a tener y el próximo mes lo voy a sacar. No, es un rincón permanente que lo puedo tener como un rincón de locución de repente, o jugamos a la radio y lo tengo ahí, ¿no? Lo puedo tener. ¿Lo puedo usar todos los días? Claro que sí, lo puedes usar todos los días. Todos los días lo pueden usar. Ahí no hay ningún problema con el rincón del micrófono. Entonces, utilícenlo, es muy bueno, es una muy buena estrategia el rincón del micrófono, ¿no? Es muy buena estrategia, utilícenla, por favor, utilícenla, que es muy buena, es muy, muy buena, ¿sí? Pueden tenerlo y ya saben cuáles son esos beneficios que tiene el rincón del micrófono, ¿no? ¿Qué le va a ayudar a nuestros niños? ¿Verdad? ¿En qué le va a ayudar a nuestros niños, ¿no? La articulación correcta y clara de la expresión oral, perder el miedo al hablar en público, que es tan importante, sentirse escuchado por los demás, soltura en la expresión oral. Háganlo y después me van a contar esas experiencias que han tenido con el rincón del micrófono. Háganlo, es muy bueno. Entonces, alguna pregunta que tengan ustedes sobre el rincón del micrófono quizás, o la descripción de objetos, o todo lo que hemos podido hablar estas 3 semanas. Estas 3 semanas hemos llegado a conocer muchas cosas, muchas estrategias nuevas. Hemos hablado la semana pasada de la asamblea y yo, como les decía a ustedes, que pongo mucho énfasis en esa estrategia de la asamblea. Mucho énfasis de que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, alguna pregunta que tengan ustedes sobre lo que hemos venido conversando cada semana. Cada semana hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la asamblea, ¿no? La semana pasada conversamos sobre la asamblea, la importancia de la asamblea en la expresión oral y la importancia de la asamblea en la educación inicial, ¿no? ¿Para qué me va a servir la asamblea? ¿Qué voy a lograr con la asamblea? ¿Verdad? Que los niños se expresen, sí, que los niños se sientan escuchados, también. ¿A través también de quién? Del adulto. Esa interacción que tiene el adulto con el niño durante la asamblea. ¿En qué momento del día se puede hacer? De repente su asamblea de inicio, su asamblea de fin, su asamblea de salida, lo pueden usar. Entonces hemos venido hablando todas estas semanas de la asamblea. Ahora hemos hablado de muchas más estrategias el día de hoy que ustedes sí las conocen. Ustedes sí conocen esas estrategias, porque ya lo hemos usado, ¿no? Porque han sido conocidas por ustedes, como también son las canciones que nosotros hemos visto también en algún momento. El primer sábado nosotros conversamos de ello, también de las canciones, ¿verdad? Hablábamos de estas canciones de cuna, hablábamos de las rondas infantiles, que muchos hemos recordado esas rondas tradicionales que tenemos que volverlas a usar, ¿verdad? Tenemos estas canciones muy conocidas que ¿por qué no cantar? Hay que cantar otra vez en las aulas. Hay que se escuchen nuestras voces. Entonces, vamos a retomar ello que le va a ayudar a nuestros niños al desarrollo de la expresión oral. Todo lo que hagamos, y si nosotros abrimos ese diálogo con nuestros niños diariamente y nos ponemos a conversar con ellos, estamos desarrollando la expresión oral, estamos desarrollando su lenguaje. Entonces, ¿por qué no, maestras? Vamos a hacerlo. El niño se expresa, el niño sí puede hacerlo. Y estas estrategias desarrollenlas todo el año, no en una unidad de aprendizaje o en algún proyecto de aprendizaje, o en algún taller. Háganlo siempre.
Podemos narrar un cuento todos los días, podemos cantar, podemos jugar a las rimas, a las trabalenguas, a las adivinanzas, a la descripción de objetos, con las canciones, a las rondas. Hacemos asambleas todos los días, diariamente. Entonces, todos los días estamos desarrollando la expresión oral. Pero háganlo. Vamos a comprometernos a ello, a que sí el niño desarrolla. El niño de 3 años habla, el niño de 3 años sí lo hace. El niño de 3 años, la maestra a veces dice, no, Miss, no habla, pero sí lo hace. Ya estamos entrando al mes de junio y el niño ya habla. El niño, a pesar de veces, pero Miss no se la entiende. Muy bien, pero poco a poco va a lograr eso. ¿A través de qué? De ese diálogo que tú vas a tener con el niño, ¿no? Entonces, hagamos, maestras, desde el lugar donde estamos cada una de nosotras, que el niño logre expresarse, ¿no? Que el niño desarrolle esa expresión oral. Con todas estas estrategias que hemos recordado, porque las hemos recordado, ustedes ya las conocían, todo lo conocían. Y son estrategias que van a ser por siempre, por siempre. Juego de palabras, el juego de roles, las rimas, las adivinanzas, las citanjáforas que nosotros hemos podido ver. Entonces, ya las conocemos, pero a veces nos hemos olvidado de usarlas. Hay que retomarlas de nuevo. Hay que retomarlas porque nos van a ayudar nuevamente al desarrollo de la expresión oral de nuestros chicos. Entonces, siendo ya, van a ser 10 para las 7 de la noche, ¿alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, de estas 3 semanas que hemos estado juntas? Pueden escribir, por favor, allí, pueden escribir las preguntas que ustedes tengan sobre estos 3 sábados que hemos estado juntos. Yo agradezco a las maestras que están escribiendo y que han escrito, y también las entiendo, que de repente no están en casa y por eso no pueden prender el micrófono. No se preocupen, pero pueden escribir. Y el video, claro que sí, queda grabado. Claro que sí va a quedar grabado para ustedes. Entonces, alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes o alguna experiencia que contar de estos 3 sábados que nosotros hemos venido estando juntas, estos 3 sábados y estas 2 horas que tenemos. A ver, vamos puedo leer algún mensaje de repente de ustedes, o quizás compartir alguna experiencia. A ver, vamos a escucharlas. No se preocupen que sí la grabación va a quedar. Me escriben que la grabación va a quedar, chicas, no se preocupen. No se preocupen que sí se les va a entregar la grabación y el material del día de hoy también se les va a entregar. No se preocupen. A ver, preguntas, por favor, alguna pregunta que tengan ustedes. ¿Alguna pregunta? Por allí, por favor, ¿alguna pregunta, maestras? A ver, ya estamos finalizando entonces nuestro taller. ¿Alguna pregunta que tengan por allí? De repente las maestras Stephanie, Fanny, Rudy, Cristina, acá me dicen, Miss, estuvo interesante el taller, me ayudará mucho en el trabajo con los niños. Gracias, Judith. Así es, muy bonito. Hay que retomar todo, maestras. Todo lo que hemos visto estos 3 sábados, hagámoslo. Diariamente. Diariamente. Y van a ver que el niño sí logra desarrollar su expresión oral. Hagámoslo, chicas. Muy bien, gracias, Judith. Acá tenemos otra maestra que también me dice que le va a ayudar muchísimo. Gracias, maestra. Muy bien, ahora sí creo que veo mucho mejor la pantalla. Ahora sí, a ver. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes que les ha quedado claro lo que hemos trabajado estos sábados? A ver, si están en silencio porque les ha quedado todo claro, ¿ah? Las maestras que están escribiendo, muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias a cada una de ustedes por sus mensajes. A ver, acá la maestra Luz, acá también tenemos otro mensajito. Ajá, claro, para los niños de 2 años, es el cesto de los tesoros. Para el niño de 2 años son rimas muy cortitas, ¿no? Muy cortitas para el niño de 2 años, ¿no? Los niños de 2 años jugamos mucho con juego de palabras. Para el niño de aula de 2 años jugamos mucho con juego de palabras. ¿Por qué? Porque estimulamos su lenguaje. Estimulamos el lenguaje, ¿no? Estimulamos el lenguaje con los chicos. Por ejemplo, ¿no? Dame pan, ¿no? Por ejemplo, el juego de con los dedos. Muchos jugamos también con los dedos, con las canciones de las manos, ¿no?
También utilizamos mucho las canciones, rimas muy cortitas, también podemos explicar. Muchas gracias, maestra. Te dice acá, muchas gracias, Miss. El taller estuvo súper interesante. Como dicen, recordar es volver a vivir. Así es. Y en todas las edades se puede aplicar. Así es. En todas las edades se puede aplicar, tanto inicial y primaria, porque igual nosotros trabajamos con el área de comunicación y dentro del área de comunicación tenemos que competencia, se comunica oralmente en su lengua materna y eso es una expresión, eso es la expresión oral. Mis, aprendí mucho durante estos sábados con usted, lo estoy aplicando en mi aula y sí se ve la diferencia. Gracias, muchas gracias. Me gustaría otro taller con más cosas novedosas para seguir aprendiendo. Claro que sí, vamos a ver qué taller podemos trabajar con ustedes. Excelente, chicas. Gracias por todas las palabras que están escribiendo acá sus mensajes. Yo sé, me dicen que no pueden prender el micro. Yo los entiendo, chicas. Yo sé que es sábado y es fin de mes y de repente están fuera de casa. Agradecida, maestra Bella, por sus aportes y satisfecha, bendiciones y abrazos. Abrazos para ti también, Luz, un abrazo grande en el lugar de donde estén cada una de ustedes. Espero conocerlas muy prontito y poder darnos ese abrazo de verdad, porque de verdad a veces extrañamos eso, ¿no? A veces cuando estamos en presencialidad, extrañamos esto, ¿no? En conversar, en compartir experiencias de cada escuela es distinta, con su propio contexto, con su propia realidad, con sus propias vivencias. Las familias son distintas, las aulas son distintas. Entonces, desde Huanta, Ayacucho, ay, qué linda, Luz, besos para ti también. Pronto conoceré a Ayacucho, no conozco a Ayacucho, pero pronto, pronto. Muy interesante, muchas gracias, esperamos otro taller, un abrazo, muy bien, dice, solo cambiando nuestro tono de voz de acuerdo a cada edad, nuestros objetos y moviendo y la dinámica realizamos, hará que lleguemos a nuestros niños y puedan aprender cosas nuevas, así es, todo depende de nosotras, ¿no? Nosotras también somos artistas, nosotras también nos expresamos con nuestro cuerpo, decimos muchas cosas con nuestro cuerpo, con nuestra mirada, con nuestro tono de voz, en todo momento. Los niños se dan cuenta cómo la maestra llega al aula, ¿no? Si la maestra llega triste, si la maestra llega alegre, si la maestra está feliz, si la maestra está preocupada, si la maestra está enferma, todo se da cuenta el niño. Entonces vamos a cambiar todas esas cosas, ¿no? Vamos, chicas, de verdad, muchísimas gracias por haberlas conocido en estos 3 sábados. Muy contenta de poder compartir con ustedes. Maestra, me dice por acá, estuvo muy interesante su clase, aprendimos nuevas estrategias que nos están ayudando mucho en nuestras aulas con los niños. Muchas gracias. Un abrazo, Judith, para ti. Entonces, muchas gracias por todos los mensajes que están enviando y yo sé que pronto nos vamos a encontrar con nuevas cosas. Y como me dijo por acá una maestra, recordar es volver a vivir, es así, ¿no? No hay que dejar que esas cositas, estas estrategias que las teníamos guardadas queden al olvido. Son estrategias muy buenas, que no nos gane la tecnología, chicas, porque a veces ponemos el Spotify con las canciones para los niños y no cantamos, se nos hace más fácil. Podemos, todas las aulas ahora que tienen televisor, le ponemos ahí el cuento y la maestra ya no narra un cuento. Los niños están sentados mirando el cuento en la televisión. Entonces, no hay que dejar que eso nos gane. Nosotros somos maestras jardineras, maestras de educación inicial. Hay que narrar el cuento. Hay que narrar el cuento, hay que jugar a las rimas, hay que jugar al juego de palabras. Entonces hay que hacerlo, que no hay que perder eso, esa esencia de nuestro nivel, la esencia del nivel inicial, ¿no? Muy bien, chicas, de verdad, un placer de haber trabajado con ustedes estos 3 sábados. Muy contenta también de conocer a muchas maestras por este medio. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos 3 sábados y en cualquier momento nos podemos estar reencontrando. Sí, muchas gracias a todas por sus lindas palabras y sus lindos mensajes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Patricia. Muy contento, de verdad, con el trabajo que has realizado en estas 3 semanas. Es felicitarte, pero sobre todo quiero resaltar algo que noto y que diferencio, ¿no? Es la sencillez de tu persona para poder llegar a muchas de las maestras, ser tolerante y paciente como tiene que ser una maestra, ¿no? A veces el hecho de saber muchas cosas
hace que de repente nosotros nos equivoquemos en exigir o en pedir muchas cosas de las profesoras sin entender sus razones. Y por el contrario, aquí de lo que se trata es de que las estrategias nos permitan llegar con el aprendizaje que se necesita. En ese aspecto yo quiero felicitar tu trabajo, de verdad estoy muy agradecido por tu confianza hacia nosotros e igualmente a las maestras que han estado presentes, porque sé que para ellas también es de repente 2 horas de su tiempo, pero 2 horas bien invertidas, 2 horas bien invertidas. En la próxima semana yo estaré reuniéndome contigo para planificar de repente algunos temas, algunos trabajos que hay por hacer, que ya les estaremos comentando a las profesoras. Igualmente, comentarles que para este mes que viene ya estamos trabajando también un siguiente curso que es el de conciencia fonológica, ¿no? Que ya está planificado entre las fechas 9, 16 y 23 de junio. Es un tema muy importante porque es justamente la iniciación a la lectoescritura partiendo desde la edad de 4 años, ¿no? Y para esta ocasión vamos a contar pues con Elena Goni, una ponente muy buena, muy, muy buena. Y esperamos pues que puedan también animarse y participar de estas clases, ¿no? Por mi lado, Patricia, de verdad estoy muy agradecido a tu trabajo. Sé que vamos a continuar proponiendo otras alternativas, otros temas. Ya tendremos la oportunidad de reunirnos y poder ir evaluando justo esos detalles, ¿no? Ok, Eso es. Mauricio. Gracias. Muchas gracias, ¿ya? De que tengan buenas noches, queridas maestras, y esperemos pues encontrarnos próximamente. Así es. Muchas gracias, maestras. Cuídense muchísimo. Bendiciones y un lindo fin de semana para cada una de ustedes.